En la lucha tan viejo como el tiempo, hay dos religiones destinados por un conflicto. Este conflicto es como ninguno que haya pasado anteriormente. ¿Qué pasará? Descubre la profecía bíblica. Islam y cristianismo, una profecía de la Biblia por Tim Rosenberg. Vamos a empezar esta noche con una bienvenida en el sur de Arabia y a través del mundo que están mirando y oyéndonos en el internet. Estamos contentos de que estén con nosotros. Esta noche vamos a ver el Rey del Norte y el pequeño cuerno, y la bestia y el anticristo. ¿Quiénes son ellos y qué es lo que hacen? Lo que sabemos es que del tiempo de Daniel hasta el fin del pecado, va a haber el Rey del Norte y el Rey del Sur pasan por etapas. Grecia y Roma, sabemos que Jesús es el príncipe del pacto. Y cuando estábamos aquí anoche, el príncipe del pacto, que es Cristo, él muere en la cruz. Pero ¿quién gana ese conflicto? ¿Jesús o Roma? Vamos a pensar un momento. En la cruz parece que los romanos ganaron. Pero 100 soldados romanos le han dado este trabajo en el weekend de que mantengan a un muerto muerto. Imagínense ustedes, cuando él aparezca, si el muerto se levanta, ¿quién lo va a poner otra vez en la tumba? Eso no es una cosa muy fácil. Pero antes de que termine el fin de semana, 100 romanos estaban en la casa de Pilato y estaban nerviosos y le dicen a Pilato, nosotros tenemos un problema grande. ¿Cuál es el problema? Él no está muerto. ¿Qué quiere decir que no está muerto? No, un rayo vino del cielo, movió la roca y de momento apareció. El muerto salió de la tumba y no sabemos lo que ha pasado. No está muerto. Se fue y no sabemos dónde se ha ido. Desde ahora en el conflicto, ¿quién lo ha ganado? ¿Roma o Cristo? Ahora sabemos que Cristo ganó el conflicto porque Él resucitó de los muertos. En Daniel capítulo 11, cuando el poder que sigue a Roma históricamente gana el conflicto entre el reino que ha subsistido. Vamos a ver qué poder sigue a Roma. Históricamente, Roma como Grecia se divide en norte y sur. El imperio griego estaban los seleúcicos del norte y los otros del sur. Y Jerusalén siempre ha estado en el medio. Roma se divide y lo que tiene que hacer es mirar el mapa, dibujen una línea a través del Mediterráneo, los cristianos están al norte y los islamitas están en el sur. ¿Y quién está en el medio? Jerusalén. Noten ustedes aquí que aquí también se surta cuando los griegos también se dividen, el norte los cristianos, para el sur los islamitas. Han habido 3 conflictos en ese tiempo, en Daniel 11:29. Al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. En el primer conflicto, los cristianos controlan a Jerusalén. En el segundo conflicto, que es el tiempo de las cruzadas y del reino otomán, los cristianos son empujados fuera de Jerusalén y los cristianos nunca están en control de Jerusalén. Esto está muy interesante. Así que hay 3 conflictos. El primero, el que fue hecho, y el último, el que va a venir. Patrick Buchanan dice, por el conflicto entre el cristiano occidental y el mundo islamista que está creciendo en Europa, por tercera vez en 14 siglos. Dice aquí, ¿cuántas veces?
han pasado estos conflictos de acuerdo a Buchanan 3 veces. Estamos nosotros entrando el tercero. Pero lo que él no sabe es que solamente hay 3. Este que estamos esperando es el tercero y último. Entonces, 14 siglos atrás fue cuando se dividió el Imperio Romano. Así que estamos nosotros en tiempo, el norte y el sur en conflicto que sigue hasta el final de Roma. En la imagen de Daniel 2, aquí tenemos los pies que era Roma y que se divide entre hierro y lodo. Y eso dura hasta que venga Cristo. Cualquier conflicto que hay al principio de cuando se dividió el romano, eso va a durar hasta que venga Cristo por segunda vez. Esos 2 poderes siempre han estado en conflicto. Para el norte, los cristianos; para el sur, los islam. Y después al final de eso, Cristo viene. Lo mismo en Daniel 7 con el pequeño cuerno. Viene el pequeño cuerno cuando sale de la división de Roma. Así que lo que encontramos es que muchos comentaristas creen que el rey del norte de Daniel 11 y el pequeño cuerno y el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses, la bestia de Apocalipsis 13, todos representan el mismo poder que viene del Imperio Romano. Y nos llevan hasta el fin, cuando Cristo regresa. Lo que los comentaristas no se están de acuerdo es en quién es ese poder. Hay mucho desacuerdo en cuanto a ese power. Pero todo esto son el mismo poder. Vamos a ver algunos de los indicadores que nos dice quién va a ser este poder. ¿Quién es el rey del norte? Desde de Roma al rescate. Eso es lo que vamos a ver esta noche. En Daniel 11:22 dice que Israel será quebrantado junto al príncipe del pacto. Ese es Cristo. En el versículo 23 dice, después de un concierto con él obrará con engaño. Ese no es Cristo, porque Cristo no funciona con engaño. Pero vamos a ver que hay alguien que va a hacer engañar. Y dice, llegará a su fin y nadie lo ayudará. En ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro. Esos son los que están vivos cuando Cristo venga, desde la división del Imperio Romano hasta la segunda venida de Cristo. Y en el medio están la gente de Jesús. Vamos a ver quién es el pequeño cuerno. Mientras contemplaba los cuernos, vi que otro cuerpo pequeño subía entre ellos. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo deshecho fue entregado para quemar. En Daniel 7, la división del Imperio Romano son de 10 cuernos. Entonces, aparece un pequeño cuerno cuando se divide el reinado, y ese pequeño cuerno subió entre ellos y se hace grande. Entonces, así que lo mismo que en Daniel 11, empieza con la división del el Imperio Romano y llega hasta la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos una comparación que es correcta, y que en el versículo 26 dice, le quitarán su dominio para que sea destruido para siempre. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Sigue, cuando el cuerno pequeño le quitan su poder, eso, entonces el poder viene a Cristo. Por eso después de la segunda venida de Cristo. El hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses, el misterio de iniquidad ya está obrando. Aquí escribía Pablo en el primer siglo y dice que había algo de iniquidad que ya estaba obrando. Solo espera que sea quitado de un medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces esto va a pasar al final. Esto es cuando Cristo viene. Así que empieza en el primer siglo y se para hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y quién lo para? Hasta que Roma se ha dividido en 2. Pero cuando Roma es dividido, ya no hay que aguante al hombre de pecado. Y eso va a durar hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, así que estamos
comparando en Daniel 7, el segundo de Tesalonicenses, y en la Apocalipsis 13, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que vi era como un leopardo, como oso y león. El dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. ¿De dónde viene esta bestia? Nos da la imagen de Daniel 7. Vamos a ver las cabezas en Daniel 7. El león una cabeza, el oso una cabeza, el leopardo 4 cabezas, el dragón otra cabeza. Entonces, ustedes suman esas cabezas y tenemos 7. Es para poder león, parte oso y parte león y parte leopardo. Y viene de esa misma imagen de Daniel 7. Y el dragón le dio su poder a esa bestia que se divide entre 10 partes. Y ese que viene es el pequeño cuerpo que sale de uno de esos 10. Así que este es el mismo poder que el primer cuerno. Apocalipsis 19 y 20 dice: vi a la bestia y a los reyes con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba a caballo y su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hace señales en su presencia e engaña a los que reciben la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego. El pequeño cuerno fue destruido en el fuego. Eso le pasó a la bestia. Entonces, hasta que venga la revelación de Cristo Jesús. Entonces, todos estos poderes, el pequeño cuerno, el rey del norte, el hombre de pecado y la bestia, siempre empiezan cuando Roma fue dividida y duran hasta la segunda venida de Cristo. Entonces tienen que ser lo mismo, tienen las mismas características. Relativamente, hace como 2000 años. Así que hay más que una persona. Tiene que haber un poder, un sistema. Vamos a seguir buscando a ver quién es este. ¿Quién es este poder? El rey del norte. Lutero, Calvino, Wycliffe, los Wesleys, todos enseñaron lo mismo. Todos enseñaron lo mismo. El poder pequeño, dice que el pequeño cuerpo de la bestia es el sistema romano papal. Sistema, no la gente católica. Dios los llama a ellos su gente en Apocalipsis 14. Vamos a ser bien claros con este. Es el sistema que a través de los siglos ha violado los derechos humanos y ha enseñado algunas cosas que no están en la Biblia, pero hay muy buenos cristianos en ese sistema. También creemos que va a haber más católicos en el cielo que ninguna otra denominación. ¿Por qué? Porque el sistema romano católico es el más antiguo. Nosotros los protestantes no hace tiempo que estamos en la historia. Los romanos son más antiguos. Así que si ellos tuvieran, aunque sea un poquito a través de las circunstancias, al final van a tener muchos católicos en el cielo. Así que cuando lleguemos al cielo vamos a tener muchos católicos vecinos. Entonces ya no serán católicos, ni serán adventistas, ni baptistas. Todos vamos a ser hijos de Dios. Nosotros estamos esperando por ese tiempo. No vayan a salir de aquí no decimos que los católicos no están en el cielo, no, al contrario, va a haber muchos de ellos, muchos nuestros hermanos, pero no está hablando la profecía de la gente, sino del sistema. Hay 15 características que se dan en Daniel 11 y Daniel 7 y segundo de Tesalonicenses y en Apocalipsis que identifican. Todos tienen que estar de acuerdo para que pueda identificar quién es el pequeño cuerno. Hay unos puntos que son claves. Uno es que empieza en el tiempo romano y llega al final cuando Cristo venga. Averigüemos entonces, hermanos, si el papado cualifica. Entonces, cuando Constantino se hizo cristiano, fue cuando pasó su poder
a Roma. Vamos a ver si las características que seguía allí fueron buenas. Vamos a ver la segunda. Engaña. En Daniel 11:23 dice, después de un concierto con él obrará con engaño. Cuando Constantino se muere para Constantinopla, él deja al papado encargado de Roma. ¿Y qué hacen ellos para probar que son poderes? Ellos tienen autoridad. Con una autoridad que se llamaba la donación de Constantinos, ellos querían probar, pero lo que se ha encontrado siglos después es que ese documento era falsificado. No es cierto. Eso fue un documento que engañó. Ellos se engañaron para poder llegar al poder y todavía en referencia lo usan, aunque saben que es un documento ilegal. Segunda de Tesalonicenses dice, la aparición de ese inicuo es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Vemos aquí que es un poder que engaña. La tercera característica empieza pequeño pero se pone poderoso. En Daniel 11:23 vamos a ver lo mismo. Subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Empezó el cristianismo con poca gente después de la resurrección de Cristo? Sí. Era un grupo pequeño, un grupo de paz. Entre 2 o 3 semanas tenían como 3,000. Pero no tenían ellos un army ni un ejército para conquistar el mundo romano. Y no fueron a torturar a las personas que no estaban de acuerdo con ellos. Ellos fueron los torturados. Así que el grupo que empezó era un grupo pequeño. Pero ganaron la batalla sin tener ninguna armas. Sí movieron como cristianos. Empezó el cristianismo con un pequeño grupo en paz. Pero a través de pocos siglos se hizo un poder de engaño. Un poder que engaña y vence con mucha gente. Entonces en el 7:8 de Daniel dice, otro pequeño cuerno subía entre ellos y hablaba con arrogancia. El Vaticano es un país muy pequeño, solamente 100 cuerdas, pero es uno de los países más poderes en la tierra. Cuando murió Juan Pablo II, ¿cuántos dignitarios fueron al cementerio? ¿Cuántos fueron a la tumba? La mayor parte de los dignitarios delegados a través del mundo asistieron a su funeral. Vemos el número 4. Con paz se hace rico, dice. Cuando las más ricas provincias están en paz y abundancia, él las invadirá y hará que no lo hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá despojos y riquezas. Contra la fortaleza formará sus designios. Si ustedes van a través del mundo en catedrales, especialmente en el Vaticano, esas catedrales son muy ricas. El cristianismo papal se volvió rico, sí. El resto del cristianismo no está tan rico, pero el cristianismo papal tiene mucho dinero. Número 5, un hombre los guiará. Él se repite en Daniel 11:23 al 45 muchas veces. En Daniel 7 dice, este cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Así que tiene una boca que habla arrogancia y es un hombre. En Apocalipsis 13 dice, y lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la creación del mundo. Entonces que aquí hay un hombre. El hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses habla de un hombre. Entonces eso sí que encaja en la profecía. Hoy es el Papa Benedicto. Juan Pablo fue el que trajo más poder y prestigio a la Iglesia Católica en la historia contemporánea. Fue un gran hombre para la Iglesia. Número 6. Guía el ataque contra el sur. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur y con gran ejército. Entonces encontramos que tiene
este ataque, y en el versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur. Entonces vuelve a atacar el sur. Llegó el papado en las cruzadas, ¿sí? ¿Quién guiaba las cruzadas? ¿Quién lo organizó? El papado. Así que el primer conflicto de la Guerra Santa fue el cristianismo papal en contra del Islam. En el segundo conflicto fueron los papados cristianos que también estaban en contra de Islam. Y en el tercer conflicto que viene, que son 3 de ellos, van a haber entonces otro conflicto entre el norte y el sur, que son cristianismo y Islam. Eso es lo que dice la profecía. Todo el mundo que cuando el Papa se mueve o cuando hace algo, siempre las noticias y todo lo siguen a él porque lo ven como el líder del cristianismo. Y él es el que guió en los primeros 2 conflictos. Así que es lógico que guíe en el tercer conflicto. Esto no es muy difícil de pensar, hermanos, porque miren, si él lo hizo en los 2 primeros conflictos, entonces, de acuerdo a la profecía, en el tercer conflicto, él es el que va a guiar. El número 7 dice, tiempo pronosticado de la supremacía papada. En Daniel 11 dice que va a tener poder de 1260 días. Solo en Daniel 11 habla por un tiempo. Pero en Daniel 7 nos dice cuándo es el tiempo. Dice, los santos serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Eso es 3 años y medio. En Apocalipsis dice, a la mujer le fueron dadas 2 alas de águila para que volara al desierto. Y en su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De dónde sale ese término en Apocalipsis? Se copia de Daniel, es lo mismo. Pero ahora también usa 2 formas para decir lo mismo. En 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, un lugar preparado por Dios, para ser sustenta por 1260 días. Entonces, ¿cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Otra forma de decirlo dice, le fue dada autoridad a la bestia de obrar por 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Es muy específico. Nos está diciendo cuánto va a estar esta bestia en poder. 3 años y medio. Pero eso es un tiempo simbólico. No es literal. ¿Cómo sabemos eso? Porque 3 años y medio no son 1260 años. 42 meses multiplicado por 30 son 1260 años. Esto todo es simbólico. Acuérdense de eso, porque algo está pasando aquí que es simbólico. En Ezequiel 4:6, Dios dice, te he dado día por año. Muchas veces en la profecía bíblica, un día es igual a un año. En la Biblia que hizo Reader Digest, en vez de decir 1260 días, dice 1260 años. Y en vez de decir tiempo, tiempos y medio tiempo, dice 1260 años. Estamos de acuerdo con ello, pero la Biblia no es tan, debemos no estar muy confiados en esa traducción. Encontramos, miren lo que dice aquí. Vigilio subió a la silla papal bajo la protección de Belisarios en el 538. Esa es de la historia de la iglesia cristiana. Así que tenemos que un general que pone al papado a gobernar en el 538. Entonces, a través del tiempo, había muchos arianos que no creían en la Trinidad. Entonces, Belisarios quita a esa gente del sitio y pone al papado en el poder. Ahora el papado tiene mucho, la organización tiene mucho poder. En el 1260 años más tarde, en el 1798, Bertier entra a Roma, terminó el gobierno papal y estableció un gobierno secular. La iglesia existía todavía, pero no tenía el poder político. El poder político se lo dio cuando Belisario entró. En el 538,
Justiniano tenía un decreto que el papado iba a reinar sobre todos los cristianos en el imperio. Donde quiera, el papa iba a estar encargado. Pero los arianos no estaban de acuerdo. Entonces ellos resistieron. Así que Belisario fue el que enforzó en el 538. Entonces en el 1798, un general de Napoleón, Berthier, después de 1260 años de supremacía, en el 1798, a través de estos 1260 años, incluyó los dos conflictos entre el cristianismo y el papado. Ya esos dos habían pasado, los cruzados y el reino de el poder otomán. Entonces encontramos la característica número 8. Este poder piensa cambiar tiempo y leyes. En Daniel 11, 28, 30 y 32 tenemos al rey del norte que va a estar en contra del pacto. Ese es un poder político religioso, pero ahora estamos hablando de un poder religioso y también que tiene poder político, pero no trabaja muy bien porque él pelea en contra del pacto y en contra de la gente de Dios. En sí, Daniel 7:25 dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. El papado clama que tiene el poder para eso. En el diccionario Ferraris católico dice, el papado tiene gran autoridad y poder que puede modificar y cambiar o interpretar a la ley divina. El papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de hombre, pero de Dios, y actúa como vicario de Dios en la tierra con completo poder para atar o desatar sus ovejas. Entonces, ellos claman que puede cambiar la ley de Dios. Muy sencillo. Pero nadie tiene el poder para cambiar la palabra de Dios. Creemos que vamos nosotros a morir primero de aceptar a que el cambio de la ley de Dios venga. Para nosotros es la autoridad de Dios lo que seguimos. La profecía nos ha hablado que después de 1260 años todo ha pasado, así que en el en el futuro lo que vemos en la profecía, ¿por qué no va a pasar? No vamos a cambiarlo. En un libro que tenemos aquí, que se llama El Catequismo Católico de Doctrina, aquí ustedes lo pueden ver porque está aquí, lo tenemos en el estudio. Mire lo que dice. Pregunta, ¿qué día es el sábado? Sábado es el día. ¿Por qué guardamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces ellos claman que cambiaron la ley de Dios, el pacto. No persona en el mundo tiene la autoridad para cambiar la ley de Dios. Nosotros seguimos lo que dice la Biblia, por eso guardamos el sábado. Número 9. Habla con arrogancia y blasfemia. Daniel 7, Daniel 2 Tesalónica lo tiene, Apocalipsis y Daniel también lo tiene. Daniel 11, 36, 37. El rey hará su voluntad y se exaltará sobre todos Dios, hablará blasfemias contra Dios. Y en el versículo 37, del Dios de sus padres no se cuidará, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sino se exaltará sobre todo. Si este rey del norte se pone encima de Dios, entonces es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? De acuerdo a Juan, dice, cuando el hombre reclama ser Dios. Si yo clamo ser Dios, entonces inmediatamente aquí debe decirse todo el mundo, porque eso es blasfemia. No escuche más de lo que tenemos que decir. Solamente cuando Cristo dijo que Él era Dios, no es blasfemia, porque Él es Dios. Él fue, es y será para siempre. Cuando Cristo dice que puede perdonar pecados, Él puede. Es cierto, porque es Dios. Pero si nosotros aquí clamamos que vamos a perdonar pecados,
no somos Dios. Eso es blasfemia. Podemos perdonarlo porque lo me has hecho a mí, pero solamente Dios puede limpiarnos de pecado. Eso no es un poder humano, es el poder de Dios. ¿Qué dice el papado? Hablará palabras contra el Altísimo. Segundo de Tesalonicenses, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y le fue dado una boca que hablaba arrogancias y blasfemia. Todos estos poderes claman tener el poder de Dios. Eso todo es lo mismo. Las profecías claman los mismos actores con el mismo poder. ¿Qué dice el papado? Aquí hablamos y encontramos en la Biblioteca Prompta, en su artículo que dice Papa. Vamos a leer de su propia escritura. El Papa es de gran dignidad y glorificado, que no es mero hombre, pero como Dios y vicario de Dios. Le llaman el más santo, porque se presume que es. ¿Es como el monarca o solamente Dios es monarca? Es como el emperador supremo, no solamente un hombre creado, pero es divino como Dios. La divinidad no muere como mueren los humanos. Dice Rey de Reyes, ese es el título de Cristo. Por lo tanto, tiene una triple corona como Rey del cielo, la tierra y las regiones bajas. Si Cristo está en el cielo, ¿cómo Él puede ser el Rey del cielo? Cristo es el Rey del cielo. Cristo viene y se sienta a la diestra del Padre. Ellos son los reyes, los que van a venir del cielo. En el Católico Nacional, en julio de 1895, dice: el Papa es como Dios en la tierra, soberano de los fieles en Cristo, Rey de Reyes con suficiente poder. Imagínense, si es el Rey de Reyes, entonces lo pone sobre Cristo. Entonces leemos otra vez: el Papa no solo representa a Cristo, pero es el mismo Cristo escondido detrás de la carne. Así que para nosotros todo esto describe la blasfemia. Un hombre nunca debe decir esto. Leemos en el Vaticano porque también clama de poder perdonar pecados. Refutando la creencia de los protestantes y muchos católicos, para Juan Pablo II descartó la idea que uno puede obtener perdón directamente de Dios. Exhortó a los católicos que confesaran a los sacerdotes. Había muchos católicos que iban delante de Dios sin pasar por la iglesia, y ellos enfadaron el papado. ¿Por qué eso enfadada el papado? Michael Müller dice: busque donde quieran a través del cielo o tierra y vas a encontrar una sola persona que puede perdonar al pecado, que libera de las cadenas del infierno. Ese ser extraordinario es el cura, el sacerdote católico. Él alza su mano, pronuncia las palabras de perdón y en un instante, como relámpago, las cadenas del infierno se hacen pedazos. El pecador se vuelve hijo de Dios, tan grande es el poder del cura que los juicios del cielo están sujetos a su decisión. Así que si leemos esto correcto, el cura tiene que hacer lo que Dios tiene que hacer lo que el cura le dice. Eso es un problema. Primero, la Biblia nos dice que podemos venir donde Cristo nosotros mismos. No hay que venir a través de un cura. Todos podemos venir frente a Cristo. Vamos a enseñarle qué difícil puede ser esto. Vamos a suponer que yo hago una travesidad y hago una travesidad al cura. Y yo voy donde el cura y le digo: padre, perdóneme porque yo he hecho algo malo contra usted. Y le pido perdón. Pero si él no me perdona, eso quiere decir que ni tampoco Dios me puede perdonar, de acuerdo a lo que leímos. Pero si hay una forma. Yo me mudo a otro pueblo y me hago amigo de ese cura de ese pueblo. Y voy donde el cura y le digo:
yo te hice algo malo, pequé, por favor, perdóneme. Y él me dice, estás perdonado, tus pecados están perdonados. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Un cura dice sí y otro dice no. ¿Ves el problema? Cuando algo no trabaja lógicamente, no funciona. También hay otro problema. Acuérdense que poder absoluto es corrupto. No importa en qué denominación estás, si alguien tiene tanto poder, eso no va a ser bueno. Va a ser un poder inicuo. Si ustedes no me creen, no te voy a perdonar. Y eso es un problema que ellos tienen que estar con. Y ese problema le puede pasar a cualquiera de nosotros. Si nosotros, nos puede dar ese poder. Porque el poder absoluto es corrupto. Vamos a seguir con la característica número 10. Dice, persigue a los santos. Lo encontramos en Daniel 11:33. Por algunos días caerá espada y fuego. Los gente de Dios van a ser asesinadas por este poder. En Daniel 7 dice, a los santos del Altísimo quebrantarás. Entonces, se le permitió combatir a los santos y vencerlos. El Papa tuvo el poder para combatir a los santos y vencerlos. A través de la supremacía tuvo mucho poder y la gente de Dios va a sufrir a través de ese tiempo. Acuérdense que la mujer que es una iglesia pura, tienen que esconderse por 1260 años porque para ellos va a ser muy difícil. Acuérdense que en Daniel 7 iba a decir que iban a ser asesinados por la espada y el fuego. ¿Qué hicieron la gente de la Reformación? Fueron entonces ellos asesinados a través de la espada o el fuego. Esto fue hecho. Esto no lo estamos inventando nosotros. Chequen en la historia. No es políticamente correcto a decir esto en el pueblo de hoy. Los protestantes y los católicos se pueden hacer enojar con nosotros, pero la historia no se puede ignorar. Y la historia es cierta y la Biblia profecía es cierta. Así que si seguimos esto vamos a tener entonces un problema si seguimos lo que dice la iglesia y no lo que dice la Biblia. Nadie quiere hablar de este problema a través de la historia, pero no se puede esconder. Está ahí. A través de la historia, toda esta gente que vinieron al nuevo mundo, vinieron por escapar la persecución religiosa y llegaron aquí al nuevo mundo porque aquí tenemos nosotros una libertad de religión. Pero aquí también han pasado cosas de persecución. En Sudamérica a mí me persiguieron en un sitio donde estábamos a medianoche. Vinieron unos oficiales que vinieron a visitarnos, entraron en el hotel y con armas en las manos. Cuando mis hijas se despertaron, estaban frente a unos hombres con armas porque el cura del pueblo los había mandado. En otro año, en otro país, el cura me quiso tirar del pueblo, pero pudimos terminar las conferencias en los dos sitios, gracias a Dios que Él hizo milagros para que pudiéramos terminar la conferencia. Pero estamos contentos que vivimos en el país de una religión de libertad. Aquí podemos nosotros respirar porque estamos libres de persecución hasta la fecha. Aunque no estamos de acuerdo con las películas que hacen los musulmanes, pero va a venir el tiempo en cuanto el gobierno va a interceder y va a empezar a preguntar nuestro poder religioso. El Papa pide perdón por siglos sin justicia.
Papa dice la Iglesia Católica tiene que marcar el año 2000 reconociendo el pecado de sus miembros, incluyendo la intolerancia en el nombre de la religión y crímenes ante derechos humanos. Al cerrar el segundo milenio, la Iglesia tiene que estar consciente de los pecados de sus hijos, recordando los tiempos de la historia cuando se alejaron del Espíritu de Cristo. Esto lo dice el Papa. Pero no dice él que la Iglesia tenía el problema, sino la gente. Noten lo que dice. La carta reconoce la Inquisición española, las cruzadas y los mártires del pasado. Los católicos hicieron eso porque fueron ordenados por el papado. Por eso tenemos el problema con la organización, no con la gente. El número 8 dice, recibirá una herida mortal, pero esa herida mortal será sanada y tendrá poder mundial. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. En Apocalipsis 13:3. Así que va a tener una mortal herida, pero va a volver otra vez a renacer. Esto lo pueden ustedes ver en la historia. De 1798 hasta el 1900, el Papa tuvo el gobierno tuvo al Papa encarcelado y no tenía poder político y no podía salir del Vaticano. En el 1929 esto cambió cuando Mussolini firma el documento y mire lo que dice el periódico de San Francisco. La pregunta romana esta noche pertenece al pasado. El Vaticano tiene paz con Italia. Al firmar el documento herida sanada, los dos bandos mostraron cordialidad. Esto es muy interesante, que Apocalipsis dice que la herida va a ser sanada y el periódico de San Francisco usa la misma frase, lenguaje del libro de Apocalipsis, la herida sanada, el documento del pacto entre Mussolini y el Papa, y les dio entonces poder político otra vez al papado. Eso es lo que pasó entre Constantino y el Papa. Tenemos aquí que la historia se repite y ahora empiezan ellos a volver a crecer políticamente, como creció políticamente después de Constantino. Y Juan Pablo II, él fue lo que triunfó y que levantó el poder. Apocalipsis dice que va a ser grande en poder y va a seguir hasta el fin. En Daniel 11, 40 y 45 dice, después de la sanada herida hasta el fin del papado. Y va a llegar entonces este poder hasta el fin del tiempo. Cuando la herida es sanada en Daniel 11, 45 y Apocalipsis 19, 20. La característica número 12 dice que va a ser diferente a otros reinos. Daniel 7:24, los 10 cuernos son los reyes, 10 reyes, y otro se levantará que será diferente de los primeros y derribará a 13 de ellos. Lo que fue diferente entre el papado y Roma y los griegos y todos esos poderes eran primeramente políticos. Lo que tenían secundariamente un poquito espiritual, pero el papado es primero espiritual y secundariamente, pero muy fuerte en poder político. Así que es diferente a los demás. Y en Daniel 11 dice que este rey del norte es poder político y religioso, pero que el poder más grande que tiene es político, aunque es un poder religioso. Todo eso de acuerdo a la profecía. El 13 dice, arranca 3 cuernos. Vi otro cuerno, uno pequeño que subía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Aquí vemos el Imperio Romano, en parte cristiana, la parte que fue a la influencia papal. ¿Qué pasó? Es que se divide en 10 tribus bárbaras, pero se volvieron cristianos más tarde, aunque no fueron civilizados al principio. Entonces empezaron 10. Ven los nombres ahí.
3 de ellos, los Jerulis, los ostrogodos y los vándalos, no existían. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la Trinidad, eran arianos. No creían en la Trinidad como los otros cristianos. Y como no estaban de acuerdo con la Trinidad, las otras 7 tribus los eliminaron. Eso fue lo que Belisario estaba haciendo en el 538 cuando puso al Papa en poder. Así que los arianos, esos 3 tribus, fueron arrancados de los primeros 10 cuernos. Entonces esto lo pueden ver en la historia. Esto encaja también. El característica 14 en Apocalipsis dice en 13:18, el 666. Mucha gente se excita en cuanto a esto, pero esto no es tan grande. Lo más grande es lo que hemos visto, pero esto hay que cubrirlo también porque le aplica al papado. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el nombre de la bestia, que es el número de hombre. El número es 666. Aquí hay un libro que se titula Vicarious Filii. Va de un documento católico hasta otro, desde la donación de Constantino hasta que la Iglesia Católica usa el título Vicarious Filii. No es solamente una cosa que pasó una vez. Hay múltiples referencias en cuanto a este documento y a través de la historia. Encontramos eso que está bien documentado. Veramos el valor numérico de este nombre, Vicarious Filii. Y si lo suman en latino, llega a 666. Si ven la palabra vicarios, ve que tiene una V al frente, arriba y una V en el medio. Porque la U no tiene un poder numérico. Y en el latino no tenía la palabra U. Era la palabra V. Aquí tenemos una moneda, como ellos describieron el Papa Píos, pero no usan la palabra U, usan la V. En la capital de los Estados Unidos, miren a los monumentos y ven que están escritos en latino y muchos de ellos no usan la U, pero usan la V, que es la palabra de el latino por la U, es la V. Así que para estar correcto en el latín, tenemos que usarlo vicarios como se escribe aquí. Si todos los otros encajan, todos, también tenemos, por ejemplo, que el nombre de Ronald Reagan, el presidente, Mikhail Gorbachev, también todos los nombres llegan a 666 y creían que todo era la bestia. Pero ellos no empezaron en el primer siglo y esa es la diferencia. Así que ellos no pueden machear, no están de acuerdo con el resto de la profecía. El número 15. El trono se lo da el dragón. ¿Qué tenemos aquí? El dragón le dio su poder y su autoridad. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz para devorar su hijo cuando naciera. Si bien el dragón siempre es Satanás, pero en profecía también es el Padre, el poder por el cual él está trabajando. ¿Qué poder mandó a los soldados a matar a Cristo? Romanos. ¿Qué poder lo mató en la cruz? Los romanos. Así que Satanás trabaja a través de Roma, que era el dragón del tiempo. ¿Y a quién le da el romano el poder? Le da el poder al papado. A la sucesión de los Césares le siguió la sucesión de los pontífices romanos. Así que estas marcas de identificación, todas ellos identifican el papado. Así como lo dijeron Martino, Lutero, Calvino, los Wesleys, en la historia todos estaban de acuerdo con eso. Otra vez le decimos que es el sistema, no la gente. Así que tenemos 3 conflictos. El papado guió a través de Islam en los primeros 2 cruzadas y la reformación. Y el reino otomán. Al tiempo del fin, tienen que entonces ser los mismos poderes, que el rey del norte va a tener ese poder para empezar la guerra
santa. Y hoy en día vemos que el poder sigue creciendo y creciendo. En la contrarreformación empezaron ellos, el papado, a enseñar otra cosa diferente. Anticristo no es el papado. Al casar con el preterismo dijo que no había un anticristo, no es el papado. Rivera entonces enseñó el futurismo y decía, sí hay profecía, pero eso está en el futuro. No tiene que ver nada con ahora. Así que los dos son católicos. Alcázar en preterismo, Rivera en futurismo. Los protestantes hoy en día también están copiando eso y enseñan la misma filosofía. Pero no fue lo que enseñaron los reformistas. Entonces, la contrarreformación trabaja para la Iglesia Católica. Aquí tenemos una moneda de 1959 que es del Vaticano. Y tiene una mujer que está parada en el medio y tiene una cruz en un lado y una copa en el otro lado. Vamos a asumir, sabiendo que la Escritura están pensando aquí en la mujer que representa a la iglesia, la mujer pura de Apocalipsis 12, o a lo mejor también María, la reina del cielo. Parece que puede ser uno de ellos, pero el problema es en la moneda, en el Vaticano. Si vieran lo que dice esta moneda, no la estarían venteando. Miren lo que dice aquí. Dice Ciudad del Vaticano. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice Vaticano en el diccionario. Significa la ciudad de profecía. Si es la ciudad de profecía, entonces vamos a buscar en la profecía a ver si hay un símbolo que se parezca a esto antes de ponerlo en la moneda. Porque sí lo hay. Y es en Apocalipsis 17. Es un símbolo de una mujer con una copa en la mano. Y no se ve un sitio muy bonito. Miren lo que dice Apocalipsis 17. Cuando está hablando de un poder que viene en profecía. Y es la ciudad de profecía. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso dice en Apocalipsis 12. Pero cuando se va al desierto encuentra una mujer diferente. Dice, vio una mujer sentada sobre bestia de escarlata que tenía 7 cabezas cubiertas de nombre de blasfemia. La iglesia que era pura ahora está llena de blasfemia. Todo lo que encontramos en las otras profecías de acuerdo a la profecía. Vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, estaba ella. Adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones. ¿Qué tiene esa mujer en la mano? Una copa, y está llena de abominaciones. Y de las impurezas de su fornicación, y un nombre en su frente, misterio, la gran Babilonia, madre de rameras y abominación de la tierra. Babilonia fue el primer reino en el tiempo de Daniel, y aquí está usando la terminología Babilonia, usándola en el reino del último día. La gran Babilonia, madre de rameras y abominación de la tierra, y ella va a seguir y vi la mujer ebria con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé sembrado. Así, ¿con quién está de acuerdo la moneda? ¿Con la primera mujer o la segunda, la que tiene la copa en la mano? Pero dice que la copa está llena de abominaciones. Entonces, no podemos ver el color de la moneda. Pero en Apocalipsis la mujer es escarlata. Pero es muy interesante que los colores del papado son escarlatas en contra de lo blanco. La mujer empieza en blanco, pero termina en escarlata. Alguien en el Vaticano no está estudiando la palabra de Dios, porque aquí nos dice que la mujer está usando escarlata. Pero ¿qué lleva en la copa? De acuerdo a Apocalipsis, Ezequiel nos dice: me llevó a la puerta norte de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz, y me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Me llevó al atrio
Las abominaciones son que estaban llorando por Tammuz, y significa que Ishtar, la diosa, tuvo un hijo y lo tuvo a los 3 días, o resucita siempre. Y me llevó al atrio del templo del Señor, y en la entrada del santuario, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones de espalda. Entonces, y hacía el santuario sus caras hacia el oriente, adorando el sol. ¿Qué pasa? Ellos trajeron de otras religiones lo pagano para celebrar la Pascua. Nosotros no estamos en contra de celebrar la Pascua, pero sí de la forma en la que celebran, que fue la diosa Ishtar. Nosotros lo celebramos, sí, la resurrección de Jesucristo, lo que Dios llama una abominación, y todas las abominaciones que trajeron al cristianismo. Pero dice que aquí hay una entrada, hay unas abominaciones más grandes, porque entre la entrada y el altar había unos 25 hombres varones de espalda hacia el santuario y sus caras hacia el oriente, adorando el sol. Así que hay en la moneda, en la copa, con el sol naciente, adorando hacia el sol. Adorando hacia el sol es una abominación. Muchos de los servicios de Pascua lo hacen mirando hacia el sol naciente. Si ustedes están encargados de una profecía o están encargados de la adoración en la Pascua, no lo hagan mirando hacia el sol naciente, porque la Biblia habla diferente. Vamos a mirar hacia el este, cuando el sol se levanta y va hacia la tumba de Cristo, ve una tumba que está vacía. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo, no en una forma pagana, pero de la forma en que Dios lo enseña. Entonces, lo que vemos aquí es que todos estos están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Al tiempo del fin van a ser el rey del papado. Vamos a orar. Padre, por tu palabra te agradecemos, por tu profecía. Te pedimos, Señor, que lo sigamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una introducción del Ministerio del Tiempo. Para más programas como este y otros habladores pueden visitar a nuestra página al www.eltiempodelsellamiento.